Ya. Entonces, la clase de hoy corresponde a lo que es hipoparatiroidismo. Vamos a empezar con el hiperparatiroidismo. Bueno, como sabemos, la paratiroides es la encargada de secretar la paratormona. Esta paratormona se va a encargar de mantener los niveles normales del calcio, o sea, aumenta los niveles de calcio. Cuando la paratormona se eleva, va a ser cuando el calcio esté disminuido. Entonces la paratormona se eleva y lo que va a causar es que en el hueso se activen los osteoclastos. Los osteoclastos son los que se encargan de destruir el hueso o de la reabsorción ósea. Entonces esto va a aumentar la salida del calcio hacia el suelo del paciente. Además, va a activar a la vitamina D a nivel renal, lo cual va a ocasionar que haya mayor reabsorción de calcio en intercambio con el fósforo. Entonces, siempre que tengamos aumento de calcio, vamos a tener disminución del fósforo. Entonces, y al contrario, si hay hiperfosfaturia, va a haber hipocalciuria. Ya van en relación inversa, por así decirlo. Y además, la vitamina D también va a permitir la absorción del calcio a nivel intestinal. Entonces, como vemos aquí en este diagrama, estas son las tres principales acciones de la paratormona. Mm, Vamos a censar a nivel sanguíneo cuando el calcio esté bajo y esto va a estimular a la paratormona. Entonces, aumenta la paratormona, aumenta la reabsorción de calcio a nivel tubular y aumenta la excreción del potasio. A nivel intestinal va a haber un aumento en la absorción de calcio y de fósforo. Y a nivel de la reabsorción o a nivel del hueso vamos a tener mayor reabsorción ósea. Entonces sale más calcio y fósforo también. Y esto va a elevar el calcio a nivel sanguíneo. Tenemos tres tipos de hiperparatiroidismo. El primario, el cual se refiere a la propia glándula. O sea, va a haber una secreción excesiva de la PTH. Y esto puede ser secretado por una o por las cuatro, que son lo más usuales que tengamos cuatro glándulas paratiroides. En algunos casos hay menos o pueden haber más. Pero en este caso puede ser, como les digo, la secreción de una o de varias glándulas paratiroides. En el 80 a 85% de los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, este se presenta con adenomas. Además, el 15 al 20% puede tener hiperplasia, que en este caso sería el crecimiento de las cuatro glándulas. El adenoma es solo de una glándula, pero si vemos que las cuatro se encuentran crecidas, puede haber o se llama la hiperplasia. Y en menos de 2% este puede ser causado por cáncer de paratiroides. La causa en sí es desconocida, no se conoce hasta ahora, pero puede estar relacionada con algunos defectos genéticos, como por ejemplo las neoplasias endocrinas múltiples, que vamos a ver más adelante. Entonces, primero hablemos de la más común, la causa más común, que es el adenoma. Este causa el 80% del hiperparatiroidismo primario. En este caso es un tumor único, como se observa en la imagen, solo una de las glándulas se encuentra crecida, raramente afecta a alguna otra glándula y su composición principalmente es por células principales. No, también pueden ser por células claras, los otros tipos de células que se encuentran a ese nivel, pero lo más importante es que la composición es de células principales. Además, es difícil diferenciarlo de una hiperplasia, pero se confirma si es que tenemos solo, como les expliqué, una glándula que está crecida y las demás que están atrofiadas. También, como les expliqué, tenemos la hiperplasia. En este caso causa del 9 al 15% de los casos y es más común en la forma familiar, que es un tipo de herencia de autosómica dominante. Esta se puede presentar aislada o también, como expliqué, asociada a neoplasia endocrina múltiple. Aquí observamos en una gamografía la captación de una de las glándulas paratiroides. En este caso es esta que es la inferior izquierda. Entonces, la hiperplasia, como expliqué, es común en estos síndromes o en estas neoplasias endocrinas múltiples. Por ejemplo, en la tipo 1, MEN1 o síndrome de Werner, tenemos el hiperparatiroidismo asociado a un adenoma en la hipófisis y a un tumor insular pancreático, un tumor pancreático.
y también está asociado con el Mendoza o síndrome de CIPO. Entonces, además de la hiperplasia de paratiroides, va a tener feocromocitoma y cáncer medular de tiroides. El 2B, bueno, en este caso no tiene relación, así que importante es saber que se encuentra dentro del síndrome de Werner y del CIPO, MEN1 y el 2A. Y también tenemos, como dije, el carcinoma, que es mucho menos frecuente, en el cual encontramos una masa palpable a este nivel, en la región infrayoidea, y además estos pacientes tienen hipercalcemia bastante alta, como vemos aquí el promedio es de 15 miligramos. Y es común encontrar metástasis una vez que se le hace el diagnóstico al paciente, sobre todo cervicales, por la continuidad o contigüidad que tienen a ese nivel del cuello. La sobrevida de estos pacientes es solo del 50% a los 5 años. Entonces aquí podemos observar en un examen que hay bastante captación a este nivel de una de las glándulas paratiroides. Aquí la vemos cuando ha sido extraída. Entonces, sobre la fisiopatología, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una hipersecreción de la paratormona. ¿Y esto por qué va a ocurrir? Lo que pasa es que puede ser por dos tipos, ¿no? Hablamos del adenoma y de la hiperplasia. La hiperplasia es fácil porque en este caso hay un incremento de las células de la paratiroides, entonces aumenta la secreción de la paratormona. Y en el caso del adenoma, por el contrario, tenemos una pérdida del control del feedback del calcio, o sea, el que es regulado por el calcio. Se supone que si el calcio aumenta en sangre, tiene que bajar los niveles de PTH porque ya el calcio está normal. En este caso, el umbral al que la calcemia va a suprimir o la secreción de la PTH va a aumentar. Entonces se necesita mucho más o niveles mucho más altos de calcio para poder disminuir los niveles de la PTH. Y nuevamente eso nos va a llevar a la hipercalcemia, ¿verdad? Con todos estos, esta es la fisiopatología, ¿no? Que va a aumentar la reabsorción de calcio a nivel renal y de la síntesis de la vitamina D. El aumento de la reabsorción ósea en los huesos y el aumento de la absorción intestinal del calcio de la dieta. ¿Cómo es que estos pacientes se van a presentar? Estos tienen a nivel digestivo una pérdida de apetito, presencia de náuseas, vómitos y también estreñimiento. A nivel del sistema nervioso vienen con fatiga, depresivos, confusos. También tienen problemas del sistema musculoesquelético, bastante debilidad o dolor en los huesos y en las articulaciones. Y a nivel urinario pueden venir con litiasis renal, aumento de la sed y de la orina. Entonces, estos pacientes, como expliqué, vienen con, o al tener hipercalcemia, por la mayor absorción de calcio que mencionamos, si esta hipercalcemia es muy alta, va a superar el umbral de la filtración glomerular a nivel del riñón. Entonces esto va a generar que el riñón tenga que eliminar más calcio. Entonces va a haber una hipercalciuria. Esta hipercalciuria, si se ve acompañada con orina alcalina, lo que va a originar son los cálculos renales en la mayoría de los casos. Entonces esos pacientes vienen del 30 al 70% tienen algún cálculo renal, como se observa aquí. Esto blanquito es calcio. Y aquí la nefrocalcinosis, que no es tan frecuente como los cálculos, pero también se da. Vemos que todo el riñón se encuentra calcificado. Y esto puede ocasionar insuficiencia renal. A nivel óseo, como el APTH va a movilizar el calcio del hueso, o sea, lo va a sacar del hueso, va a haber el aumento de la osteólisis, o sea, destrucción del hueso, y proliferación de osteoclastos, que como ya mencioné, son los que se encargan de la reabsorción ósea, o sea, de destruir el hueso, sacar calcio a la sangre. ¿Esto a qué nos va a llevar? Obviamente que si el hueso le quitamos el calcio, que es su mayor componente, nos va a llevar primero a una osteopenia y luego a una osteoporosis. Y puede llegar hasta una osteitis fibroquística. En este caso es como quistes que se formaran en los huesos. Como vemos aquí, se aumenta la porosidad, ¿verdad?, de los huesos. Ya si esto llega a ser mucho más grande, se forma como un quiste y los pacientes debutan con una fractura. Entonces, em, eso es lo que se ve bastante frecuente en pacientes con hiperparatiroidismo. Además, esta hipercalcemia va a causar fatiga, debilidad, como vemos aquí, los pacientes pueden tener un miembro atrófico, atrofia muscular y disminución de la excitabilidad neuromuscular.
A nivel digestivo, también esta hipercalcemia va a producir náuseas, como ya mencioné, vómitos, pérdida del apetito, estreñimiento y dolores abdominales. Además, se puede asociar con úlcera péptica por estimulación de las células parietales y a pancreatitis también. Pero lo más común es náuseas, vómitos. A nivel articular puede causar igualmente condrocalcinosis, o sea, calcificación de la articulación, de los cartílagos, pseudogota, todo eso por la hipercalcemia. Además pueden haber lesiones del cartílago articular, nuevamente por la reabsorción ósea de la PTH. Aquí vemos que todas estas zonas que se ven de un color mucho más blanco, que aquí en este caso vemos que esa es la articulación de la rodilla, vemos que aquí esta zona del cartílago se encuentra, eh, está calcificada. Y aquí también vemos que hay mayor, como un color mucho más blanco de lo normal. A nivel ocular también podemos tener calcificaciones de la córnea. Como vemos, se ve un color opaca la córnea, entonces esto va a impedir la visualización normal del paciente, disminución de su agudeza visual. Y esto se le llama queratopatía en banda. O sea, es una banda literalmente de calcio en la córnea. Es como la córnea que se está calcificando. Luego tenemos el hiperparatiroidismo secundario. En este caso ya va a ser causado por otra enfermedad, o sea, una enfermedad que va a disminuir el calcio en sangre. En algunos casos encontraremos hipercalcemia, en casos graves se encuentra la hipercalcemia. Eh, O sea, en este caso lo que ocurre es que va a haber una disminución de calcio y como mencioné, la disminución de calcio es la que estimula a la secreción de la PTH. Entonces, por eso va a haber aumento en la PTH. ¿Y qué vamos a tener? Si tenemos el calcio elevado, una vez que la PTH se elevó, hiper, eh, si el calcio está bajo, como mencioné, va a haber hiperfosfatemia, siempre inverso. Sí, aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de la PTH. Las formas de presentación son tres, pero la más frecuente, de la que vamos a hablar, es la insuficiencia renal crónica, es la que con mayor frecuencia causa el hiperparatiroidismo secundario. Pero también puede ser causado por deficiencia de vitamina D, lo que va a ocasionar que haya menor absorción de calcio. Entonces esto se le llama osteomalacia. Y también por un pseudo hipoparatiroidismo, que es una respuesta deficiente a receptores de la PTH. Entonces, la insuficiencia renal crónica, em, como vemos aquí, es un riñón normal en este caso, y vemos aquí un riñón que está totalmente disminuido de tamaño. Además vemos que los cálices todos se encuentran dilatados, lo que encontramos en una enfermedad renal crónica. Entonces, la hipocalcemia, que va a llevar al hiperparatiroidismo, va a ser provocada por una disminución de la excreción renal del fosfato, lo cual nos va a llevar a hiperfosfatemia, aumento del fosfato en sangre, y una hipocalcemia para conservar el equilibrio entre calcio y fósforo en el extracelular. Y va a haber una disminución de la 1,25 dihidroxivitamina D por disminución, perdón, de la 1-alfa hidroxilasa renal por lesión renal. En este caso va a haber menor absorción intestinal del calcio y lo que nos va a llevar a hipocalcemia. Entonces, el umbral que el calcio va a suprimir, la producción de la PTH va a aumentar y aumenta la producción de la PTH. Entonces, ¿qué provoca el aumento de la PTH nuevamente? Reabsorción ósea. O sea, estos pacientes, igual que en los anteriores, vimos que va a haber una mala mineralización del hueso, se observa en estos casos como unos quistes, o sea, el hueso se hace más poroso. Y aquí también vemos en los dedos de las manos unos pequeños quistecitos. Y esto se llama osteodistrofia renal, porque es por causa de la insuficiencia renal crónica. Además de estas manifestaciones óseas, también podemos tener calcificaciones de los tejidos blandos, como los vasos, tejido intersticial, riñón, pulmón, corazón. Calcifilaxis, lo cual son lesiones cutáneas violáceas, que son dolorosas y usualmente se encuentran en los extremos de pies y manos. Estos pueden llevar a necrosis isquémica y son indicación de cirugía urgente. Y en 35 a 40% de los casos, los pacientes mencionan que tienen prurito por el aumento de calcio en la piel.
Además, como mencioné, se puede asociar a úlcera péptica y también a neuropatías. Y finalmente, el hiperparatiroidismo terciario es el cual se va a encontrar en pacientes trasplantados renales, en un 2% hasta el 40% de estos pacientes. Estos, como vemos, son pacientes con insuficiencia renal terminal o diálisis. Entonces, estos han tenido unas alteraciones prolongadas del metabolismo del calcio. Y esto va a ocasionar que las paratiroides se hiperplasien. Y conduce esto a la transformación, se puede transformar también en un adenoma, nuevamente aumentando los niveles de la PTH. Entonces, persiste el aumento de la PTH y el síndrome bioquímico del hiperparatiroidismo, pero se desconoce realmente si esto es causado por la autonomía de las propias glándulas, por la hipofosfatemia persistente o por la hipocalcemia persistente. Como mencioné, el terciario es por insuficiencia renal crónica avanzada, pacientes dializados que necesitan un trasplante renal o trasplantados renales. También puede ser por deficiencia de vitamina D y por alteraciones, como ya mencioné, prolongadas del metabolismo mineral. Aquí les dejo una tabla donde están las diferencias prácticamente de cada uno de los tres hiperparatiroidismos. En el primario, que ya habíamos visto, se eleva la PTH y va a haber una hipercalcemia. Siempre recuerden que si el calcio está elevado, disminuye el fosfato. Aunque esté disminuido, aumenta. Y la vitamina D se encuentra aumentada. En el secundario va a cambiar porque en este caso es causado por hipocalcemia. Entonces la hipocalcemia causa que la PTH se eleve nuevamente y el fosfato va a estar aumentado por la hipocalcemia. Y el terciario se encuentra en hipercalcemia y además una PTH muy elevada porque es crónico. El diagnóstico de estos pacientes se hacen por la historia clínica principalmente y el examen físico realmente no nos va a dar indicios muy claros. A nivel de laboratorio tenemos exámenes que nos ayudan, entonces veremos que el paciente tiene un calcio mayor de 10.5 miligramos por decilitro, hipofosfatemia que es menor de 2 miligramos por decilitro y la fosfatasa alcalina se va a encontrar elevada. ¿Por qué? Por la destrucción ósea. A nivel de la ecografía, como vemos aquí, vamos a encontrar que se puede salir negativa y tenemos otros tipos de exámenes, pero en sí nos ayuda la ecografía a ver si el paciente tiene una insuficiencia renal y así veremos que el riñón se encuentra de un tamaño más pequeño. Además podemos pedir, como dice aquí, una tomografía, gamografía, como se ve aquí, la gamografía, vemos el aumento de la captación de una de las glándulas paratiroides. Y el diagnóstico definitivo se hace por la hipercalcemia, o sea, niveles de laboratorio y la PTH elevada, si es primario, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en una radiografía, por ejemplo, de cráneo de estos pacientes? Si logran ver, aquí son como unos puntitos negritos, son varios puntitos negritos en todo el cráneo. Y a esto se le llaman imágenes en sal de pimienta y es característico de estos pacientes con hiperparatiroidismo. Además, ya mencionamos que estos pacientes pueden tener cálculos renales o calcificación renal, la desmineralización ósea que nos lleva hasta estos quistes de los que ya hablamos, la osteoporosis y hasta que se forman estos quistes y los pacientes se fracturan. Bien, entonces ahora empezaremos con el hipoparatiroidismo. En este caso es lo contrario, ¿verdad? Va a haber un déficit de la paratormona y nos lleva esto a la hipocalcemia e hiperfosfatemia. Las causas más comunes es principalmente la tiroidectomía. O sea, al paciente le retiramos la tiroides por un hipertiroidismo y de paso nos llevamos a las glándulas paratiroides. Entonces es iatrogénico, por así decirlo. También tenemos un pseudo hipoparatiroidismo y uno secundario amiloidosis o siderosis. Entonces, este es el más frecuente, el postquirúrgico. Es un daño posterior a cirugía de cuello. Puede ser por un cáncer laringio, esofágico o de tiroides, como vemos aquí en 1 a 5% de los casos. También puede ser por cirugías del hipertiroidismo, que ya mencioné, y hay algunos casos en los que puede ser transitorio. En algunos casos que, como mencioné, se realice la tiroidectomía y se lleven a las glándulas, puede que que se lleguen a recuperar las glándulas,
pero también puede ser permanente, que es lo más común. O sea, si te llevas a las glándulas, el paciente se va a quedar con hipoparatiroidismo. El mecanismo es la lesión directa de las glándulas o la extirpación inadvertida, o también puede ser por isquemia post cirugía. Otras causas, pero mucho más raras, son, por ejemplo, radiación, pacientes con cáncer que han recibido quimioterapia, radiación o citotóxicos, y pacientes alcohólicos. Y finalmente las enfermedades infiltrativas, como mencioné, hemocromatosis o pacientes con transfusiones repetidas. Esto va a causar que se deposite hierro en la paratiroides y nos causan hipoparatiroidismo. También enfermedad de Wilson, que ya no se deposita hierro, sino se deposita cobre en la paratiroides. Y tuberculosis miliar, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades granulomatosas. Esas son las causantes de hipoparatiroidismo. También tenemos el idiopático, es infrecuente y usualmente se asocia con enfermedades autoinmunes, y este se da más frecuentemente en pacientes jóvenes o niños. Entonces pueden coexistir con, como les digo, enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o también con enfermedad de Addison. Y estos están relacionados al síndrome poliglandular tipo 1. Aquí podemos ver que es autosómico recesivo y se presenta hasta los 30 años. Entonces, en estos casos, aquí vemos el síndrome poliglandular tipo 1, es candidiasis, como se observa aquí. Se observan unas plaquitas de color blanco, que son características de la cándida. El hipoparatiroidismo crónico, además, insuficiencia suprarrenal autoinmune. Como vemos aquí, la enfermedad de Addison nos da esta hiperpigmentación, sobre todo en zonas que no suelen tener color. Por ejemplo, vemos en las palmas de las manos, podemos observar en las mucosas del paciente. Si abrimos la boca del paciente, vamos a encontrar la mucosa oral de un color mucho más oscuro. También en los párpados del paciente y sobre todo en zonas de roce, como vemos aquí los nudillos de las manos y de los deditos. También puede haber un tipo congénito, por ejemplo, el síndrome de DiGeorge que vemos aquí. Son pacientes microcefálicos, con hipoplasia de la mandíbula, retrognatia, alteraciones oculares del pabellón auricular. Vemos aquí que las orejitas no se forman muy bien. También tiene malformaciones bucales, su boquita chiquita, no la puede abrir muy bien. Defectos cardíacos y sumado al hipoparatiroidismo, ¿verdad? En este caso es por agenesia o disgenesia de las paratiroides, o sea, el paciente nació sin paratiroides o con estas no se formaron correctamente. El síndrome de George, como vemos aquí, este chiquito, tiene o es causado por anomalías del tercer y cuarto arco branquial y causa ausencia de la paratiroides y aplasia del timo, lo cual al paciente lo hace susceptible a infecciones virales y fúngicas. Estos pacientes, a diferencia de los anteriores, van a venir con tetania, es lo más resaltante de estos pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener espasmos y contracturas, también parestesias, calambres. Y característico de esta tetania son dos signos, que es el signo de Chebostek y el de Trousseau. El de Chebostek es cuando al paciente le percutes a este nivel de la articulación temporomandibular, vas a ver una contracción de este lado, como de la comisura labial que se eleva hacia el lado donde has percutido. Es un espasmo de estos, a nivel de estos músculos de la cara. Y el signo de Trousseau es cuando al paciente le pones el manguito como para tomarle la presión, insuflas el manguito y al insuflar el paciente va a tener o va a hacer este signo, o sea, la mano la va como contraer, se van a contraer los músculos de la mano hacia arriba. Además, los pacientes, como mencioné, pueden venir con parestesias, que son los hormigueos. También pueden haber calcificaciones de ganglios de la base del cerebro, pacientes con cataratas. En el caso del idiopático, podemos encontrar lesiones dermatológicas, cabellos finos, calvicie, piel gruesa, uñas quebradizas. Disnea también puede tener estos pacientes, dolor cólico agudo y en 50% de los casos puede haber compromiso intelectual. También está asociado a trastornos psiquiátricos como el delirium tremens y psicosis, o sea, pacientes con alucinaciones, episodios de psicosis.
Si este llega a ser crónico, puede causar ansiedad, irritabilidad, inestabilidad emocional, depresión, también psicosis, alteraciones de la memoria y concentración y deterioro cognitivo. En estos pacientes, obviamente tendremos la hipocalcemia, es entre 5 a 6,5 miligramos por decilitro del calcio. No disminuye más de 5 porque hay por el depósito a nivel de los huesos. Entonces no va a disminuir más de 5. En el posquirúrgico, de 8 a 5 miligramos por decilitro, y encontraremos fosfatemia, o sea, elevada, de 4 a 5, mayor de 4 a 5 miligramos por decilitro. Puede haber, la calciuria va a ser menor de 80 miligramos por 24 horas o 24 horas, y la fosfatasa alcalina va a estar disminuida. En este caso no va a haber la salida del calcio. Marcadores de resorción ósea, que es la hidroxiprolina, va a estar disminuido. A nivel muscular en estos pacientes, como sabemos, el calcio está implicado en la contracción del músculo. Entonces, este es el que se encarga de la contracción del músculo, ya sea el músculo estriado, el músculo liso y a nivel cardíaco. Entonces, por eso es que nos da, por ejemplo, estos espasmos de los que mencioné, el signo de Trousseau, el de aquí, y el de Chebostek. Y además va a haber una disminución del potencial de acción, aumento de la excitabilidad de la célula y tetania, como ya mencionamos. Pueden haber hasta convulsiones si los niveles de calcio son muy bajos. A nivel glandular, el calcio también se encarga de la secreción de las glándulas, o sea, de la exocitosis. Favorece la unión de las vesículas, que son estas de aquí, para la secreción de las glándulas. Entonces, si no hay calcio, se va a afectar esto y también afecta la sudoración. Por ejemplo, no va a haber sudoración, porque como sabemos también está, la sudoración es secretada por glándulas. Entonces, no va a haber exocitosis. Y el tratamiento de estos pacientes es la administración de la PTH y también de calcio y vitamina D. Ese es en el caso del hipoparatiroidismo. El pseudohipoparatiroidismo es un síndrome hereditario que es similar al que ya hemos mencionado, y en este caso es hipocalcemia, lo que tiene el paciente, con hiperfosfatemia y deterioro del desarrollo esquelético. La causa en estos casos es por fallo de la respuesta de la hormona paratiroidea. Y además de la clínica se agregan otros trastornos como talla corta, cara ancha, como vemos aquí, y los deditos de aquí, metatarsianos y metacarpianos cortos. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿todo está claro? Voy a dejar de grabar.